Puede sentarse, mi hermano, alabando y bendiciendo el nombre del Señor. De gloria a Dios, porque Dios es bueno. Aleluya. Y hoy vamos a continuar, hermanos, con esta quinta parte ya de este tema que hemos estado trayendo, esta serie que hemos traído acerca de mandamientos a la carta. Amén. Y recuerde que ese mandamientos a la carta lo tomamos de cómo hoy lamentablemente la gente ha tomado la Biblia como cuando en el restaurante le sirven la carta y han tomado de los mandamientos de Dios, los han tomado a la carta. ¿Y cómo es? Que escogen lo que quieren, escogen lo que les gusta. Y hay cositas que dicen, no, esto no, a mí esto no me agrada, esto sí me agrada, ¿verdad? ¿Y qué es lo que están haciendo? Invalidando los mandamientos de Dios. Amén. Por eso hemos titulado esta serie, hermano, que hemos estado trayendo, estudiando cada uno de los mandamientos. Ya vamos hoy a empezar el cuarto mandamiento y lo que significa hoy para nuestras vidas. Y si usted de pronto le interesa el tema, usted puede entrar a nuestras redes sociales. Recuerde, allí como Iglesia MM La Ronda, tanto en Facebook como YouTube. Y ahí están grabados, hermano, estos temas o los mandamientos anteriores que ya hemos visto, el número 1, el número 2, el número 3, ¿verdad? Ya estuvimos viendo lo que es el primero, que es no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primer mandamiento. El segundo es no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Amén, es el segundo. El tercero, recuerde, no tomarás el nombre de Jehová en vano. Recuerde que el día jueves estuvimos estudiando ese mandamiento, no tomar el nombre de Jehová Dios en vano. Y hoy vamos a estar estudiando el cuarto mandamiento. Lo he repartido para estudiarlo hoy a lo largo del día, porque especialmente en este mandamiento, el cuarto, que es acuérdate del día de reposo para santificarlo, hay muchos puntos de vista, hay mucha confusión en muchas personas. Es más, hay religiones completas que guardan todavía el día de reposo, el sábado, lo guardan para Dios. Los judíos todavía guardan el sábado para Dios, ¿verdad? Y ha habido mucho conflicto, muchos comentarios acerca de debemos guardar el día de reposo o no debemos guardar el día de reposo. Y eso es lo que vamos a estar estudiando a la luz de la Biblia. ¿Cómo es ese día de reposo? ¿Verdad? Hoy hay mucha gente que está ahora judaizándose. Después de ser creyentes, cristianos evangélicos, ahora están resultando judíos. Y ahora se ponen la kipá acá en la cabeza y se ponen el talí, que es el manto que usan, ¿verdad? Y hablan ahora ya no del Antiguo Testamento, sino que es que ahora yo leo la Torá, ¿verdad? Y ya cargo el Tanaj y estudio los Nevijín y los Ketubín, y usted se pone como a verlo y en qué momento se volvió judío, ¿cierto? Vamos a mirar a la luz de la Biblia si eso está bien. ¿Por qué? Porque es que hoy, hermano, y por redes sociales y por muchas maneras se está promulgando eso, que debemos nosotros volvernos ahora judaizantes. Pues vamos a ver este mandamiento que sigue vigente. Pero ¿cómo es el día de reposo? Vamos a verlo a la luz de la Biblia, cómo nos enseña la palabra del Señor. Y mire que cuando se mira este mandamiento, es parte de los 10 mandamientos conocidos de la ley de Dios, que estuvieron escritos por el dedo de Dios en las tablas que tenía Moisés, ¿verdad? Tablas de piedra, y que están guardados en el arca del testimonio, porque allí reposaban las tablas de la ley, la vara de Aarón que floreció y una porción de maná del que había caído allí en el desierto. Esos 3 elementos estaban guardados dentro
del arca del testimonio. Ahí estaban. Y por esa razón, hermanos, este cuarto mandamiento es parte de la ley de Dios. Pero ¿cómo nosotros, hermano, hablamos de ese mandamiento? Porque a veces miramos y decimos, no, sí, es que eso está vigente, esos mandamientos están vigentes. Pero eso de guardar el día de reposo, ese sí no está vigente. No, vamos a verlo. ¿Cómo es? Porque a veces nos confundimos ahí, entonces nos toca ahora el sábado. No, vamos a mirar a la luz de la Biblia, ¿verdad? Porque no se trata, hermano, de seguir lo que dice alguien o quizás hacer lo que dice el otro. No, es lo que dice la palabra de Dios. Amén. Y eso es lo que vamos a estudiar. Ahora, el mandamiento, este cuarto, al igual que los otros 9 mandamientos, porque son 10 escritos en tablas de piedra. 10 que fueron los escritos, ¿verdad? Que 4 están destinados a Dios, hasta este cuarto están destinados a la honra a Dios, y los otros 6 están destinados a el prójimo. Así están repartidos los 10 mandamientos. Una de las tablas tenía los 4 mandamientos hasta este cuarto, y la otra tabla tenía los otros 6 mandamientos. Una hacia Dios, otra hacia el prójimo. Por eso es que Jesús dijo que resumía en 2 los mandamientos. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Ese era ¿qué? El resumen de la primera tabla, que es hacia Dios. Y dijo, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es semejante ese mandamiento. Y él lo resumió de esa manera, la primera tabla y la segunda tabla, dándoles vigencia a esos mandamientos. Pero ¿qué es vigencia? ¿Cómo lo estamos viendo hoy día? Ya hablamos que el primero, de no tener dioses ajenos delante de él, nos habla, hermano, de que nada en esta tierra puede estar primero que Dios. Nada. Hay gente, hermano, que tienen primero que todo el perro de la casa. Es el más importante, ¿verdad? O hay gente que pone primero un hijo, o primero el trabajo, o primero cualquier cosa. No tener dioses ajenos delante de Dios. El segundo, no hacer imágenes ni ninguna semejanza. Es el segundo mandamiento, ¿verdad? Y que es aplicable todavía para nuestras vidas. De no tener ninguna imagen, hermano, ¿verdad?, que nos hable acerca de Dios o como símbolo de Dios o medio de adoración. Acuérdense, especialmente es como medio de adoración, porque hay gente que llega al extremo de decir, ay, no se puede hacer ni esas Biblias para niños que dibujan dizque a Jesús, ahí no se puede hacer. No, recuerde que es para adoración, no se puede hacer imagen de adoración, dice el segundo mandamiento. El tercero, de no tomar el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y hablamos, hermano, el día jueves estuvimos hablando acerca de no tomar el nombre de Dios en vano. Ahora, este cuarto mandamiento es el de respetar el día de reposo. Se entendía el día de reposo como el día sábado. ¿Por qué? Porque era el día séptimo. Amén. Séptimo, como un día de descanso. Dice allí, no hagas en él obra alguna. Y este reposo, y algo que usted tiene que entender primero que todo, es que fue dado a Israel. Este mandamiento en exclusivo, que fue dado a Israel. A toda la humanidad le fueron dados todos los mandamientos, incluyendo este. ¿Desde cuándo? Hemos estudiado también que desde Adán mismo Dios ya había dado mandamientos. A Abraham Dios también le había dado mandamientos. Todos ellos conocían los mandamientos, pero estos mandamientos fueron ratificados para el pueblo de Israel. ¿Ratificados en dónde? En el Sinaí. Fueron ratificados. Ahora, el reposo
del que Dios se refiere es para todo Israel, y vamos a ir ahondando en el tema. Habla allí que debía ser para el hijo, para el siervo, para el extranjero, hasta para las bestias. Debía ser el reposo. Y ahí es donde vamos a ir entendiendo acerca de qué es lo que se trata. Este es un principio que podría de pronto pasarse por alto. ¿Por qué? Porque a veces nosotros decimos, no, si hay que guardar todos los mandamientos, todos hay que guardarlos. Menos ese del día de reposo, porque nosotros ya no somos adventistas, no somos judíos, nosotros no tenemos que guardar ningún día. Vamos a mirar para nosotros en Cristo, el sacrificio de Cristo, cómo es el reposo del que habla allí, cómo es, ¿verdad? Porque no se trata, hermano, de ahora volvernos nosotros judaizantes y ahora venirnos que ahora el sábado tenemos que guardarlo y guardar el día. No, vamos a ir ahondando en lo que nos enseña la palabra del Señor. Dios declaró a la humanidad a través de la ley y a través de este mandamiento la dignidad para las mujeres, para los esclavos, para los extranjeros, diciendo que tenían el mismo derecho a descanso como cualquier hombre israelita libre. Nosotros debemos mirar los mandamientos desde el punto de vista del contexto histórico de Israel, del momento que vive Israel. Y en el momento que Israel recibe los mandamientos, históricamente es un momento que la esclavitud estaba vigente. Recuerde que el mismo Israel fue esclavo en Egipto y que aún así los israelitas tenían esclavos entre ellos. Acuérdese, por ejemplo, de los gabaonitas. Los gabaonitas hicieron un pacto con Israel y los gabaonitas tuvieron que ser esclavos para siempre de Israel, y vivían ahí y eran esclavos. En ese tiempo la esclavitud existía, y a través del cuarto mandamiento del día de reposo, Dios está estableciendo una ley mundial, porque repito, esto es para toda la humanidad, acerca del descanso que se merece, dado por Dios. El hombre, la mujer, el extranjero, hasta el animal requiere de descanso. Y vamos a ir ahondando porque yo los veo mirándome como asustados todavía. Resulta que ese derecho a descanso era un concepto que en el mundo antiguo no era permitido. Los esclavos no tenían derecho a ningún día de descanso. Era la historia de la humanidad y era el contexto histórico de la época. Todo esclavo no tenía derecho a ningún día de descanso. La esclavitud era permanente, era de domingo a domingo. Así era la esclavitud. Domingo a domingo, ¿no? ¿Descanso para qué? Y había un señorío, hermano, histórico en ese tiempo de todos los pueblos, incluyendo Israel, que acababa de salir de Egipto siendo esclavo todo el tiempo. No tenían descanso. Y Dios establece dentro de su ley, Dios establece el descanso, que era un concepto en el mundo antiguo que no hallaba todavía cabida. Ahora, dice que el objetivo era para santificarlo. Dios lo ordena a toda la humanidad y a Israel para asegurarse que hubiera un tiempo sagrado en sus vidas. Pero este tiempo era para tener un descanso. Mire que cuando nosotros miramos la creación, Dios hizo la creación en 6 días.
Dice, y el séptimo descansó, ¿verdad? Pero la mayoría de nosotros, la imagen que tenemos de Dios es Dios el séptimo día en una hamaca, allá con los brazos así como, ay, qué cansancio, ¿no? De trabajar 6 días y acá estoy descansando el séptimo. No. Allí el término se refiere a dejar de hacer lo que estaba haciendo. O sea, trabajó 6, el séptimo ya no lo hizo, descansó de lo que estaba haciendo. Pero nosotros siempre entendemos descanso es allá en una cama y ventilador o hamaca y allá es el descanso. No es a eso precisamente que se refiere. Mire que en lo que se conoce como las tradiciones judías, el pueblo judío llegó a cuantificar cuidadosamente lo que pensaban que se podía y no se podía hacer en el día de reposo para poderlo santificar. Por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, el capítulo 6, versículo 1 y 2, los líderes judíos ven allí cómo era la manera de guardar el día de reposo. Y mire lo que dice el Evangelio de Lucas, el capítulo 6, dice el verso 1 y verso 2. Mírenlo allí. Aconteció, dice allí, en un día de reposo, que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos les dijeron, ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Allí están quienes, los fariseos, que eran unos permanentes cuestionadores de qué se podía y qué no se podía hacer en el día de reposo. Según los fariseos, habían cosas que no se podían hacer. ¿Por qué? Porque era el día de reposo. Pero mire cómo ese día de reposo se convirtió en algo religioso y ritual, no como Dios realmente lo había establecido. Seguimos leyendo, verso 3. Respondió Jesús y les dijo, ¿ni aún esto habéis leído? Lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que con él estaban, cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino solo a los sacerdotes, y comió y también a los que estaban con él, y les decía, el Hijo del Hombre es Señor aún ¿de qué? Del día de reposo. Y vamos a ir entendiendo eso. Los fariseos están preocupados, ¿por qué? Porque los discípulos están cogiendo espigas allá y esas espigas las ponían en la mano y las espichaban para sacarle allí el trigo que tenía allí y se lo comían así crudo. Y lo vieron los fariseos, inmediatamente dijeron, ¿cómo es posible que usted, siendo un rabí, porque él era un maestro, un rabí, que permita que sus discípulos hagan eso? El día de reposo es un día que nada se puede hacer, según los fariseos. Así que esos antiguos rabinos enseñaban que en el día de reposo un hombre, póngale cuidado, no podía cargar algo en su mano derecha o en su mano izquierda, sobre su pecho o sobre su hombro. Pero ellos mismos establecieron que sí podía cargar algo con la parte de atrás de su mano, de su pie, su codo, en su oreja, en su cabello o en su zapato, en su sandalia, en el borde de su vestidura. O sea, mire cómo los fariseos se apropian del día de reposo y establecen ellos, porque eso no es ley. Ellos establecieron qué podía usted hacer y qué no podía hacer. Que si usted iba a cargar una maleta con la mano derecha, no la puede cargar porque es día de reposo. Pero si usted de pronto esa maleta se le echa en la cabeza y no usa las manos, entonces sí la puede llevar. Vea cómo era, cómo ellos empiezan, hermano, a tergiversar las escrituras. Que si usted va a coger algo así con la mano, no se puede. Pero con la parte de atrás de la mano, sí puede usted cargar algo y llevarlo ahí, sí puede, porque usted no está utilizando la mano.
sea, y empiezan los fariseos, hermano, a poner una serie de reglamentaciones en el día de reposo, que sí se podía hacer y que no se podía hacer. Imagínense, hasta cargar cosas en la oreja. ¿Qué peso puede aguantar una oreja? ¿Verdad? Pero si usted es capaz con la oreja, llévelo. No peca si lo hace con la oreja. Pero si lo hace con la mano, si peca y quebranta el día de reposo. Entonces era un poco de normas, hermano, de hombres, reglamentos de hombres que no estaban realmente entendiendo el sentido del día de reposo. En el día de reposo se prohibía a los israelitas hacer nudos. O sea, usted no podía, tenía un lazo, un caballo, una vaca, algo, hacer un nudo allá, no podía hacer un nudo. Pero sí se permitía a la mujer hacer nudos en su cinturón, porque ya sea en sus túnicas hacían unos nudos para tenerse, ¿sí? Como dicen por ahí, las naguas bien puestas, ¿verdad? Entonces tenían que hacer un nudo. Pero ese nudo sí se lo pueden hacer. No pueden hacer es un nudo con un lazo. Ahora, así que si mire, una cubeta de agua debía ser sacada del pozo, porque se le acabó el agua, quedaron sin agua y ahora, ¿qué vamos a hacer hoy todo el día sin agua? Entonces, iban al pozo, pero no podía atarle una cuerda a la cubeta para sacar el agua del pozo. Pero una mujer podía atar a su cinturón la cubeta y sacar agua. No dice, hermano, ¿cómo hacen de las escrituras a su manera? Por eso es que el Señor le da tanto a los fariseos, porque los fariseos resultaron poniéndole leyes a los mandamientos de Dios y diciendo qué se puede y qué no se puede. ¿Qué diferencia hay en un lazo y en un cinturón verdad? Pero no, que si usted llega a hacer un lazo para meter allá la cubeta y sacar agua, quebranta el día de reposo. Pero si usted se quita el cinturón ese de la mujer y con eso lo baja, no quebranta el día de reposo. Eso no tiene sentido. Y así estaban actuando los fariseos. En los hogares judíos, aún practicantes en la actualidad, escúcheme esto, no se puede encender una luz. Usted no puede ir y encender la luz porque quebranta el día de reposo. No puede encender una estufa, un interruptor, poner a cargar el celular, nada. Quebranta el día de reposo. Está prohibido conducir a una distancia lejos. Usted puede conducir, pero solo para ir a la iglesia y volver. Ahí no peca. Pero si va más allácito peca. O sea, a ese sentido, hermano, estaban los fariseos, poniéndole normas y leyes y hasta metros y todo, cuando usted quebrantaba y cuando no quebrantaba este mandamiento. Usted no puede hacer una llamada telefónica porque quebranta el día de reposo. Todo regulado cuidadosamente por lo que se conoce como las tradiciones. Y con estas tradiciones querían ellos guardar la ley con exactitud, con esas tradiciones. Entonces, hermano, en el tiempo de Jesús tiene que chocar fuertemente con los fariseos, porque resulta que los fariseos tenían reglamentado el día de reposo y tenían una serie de cosas que el que las hacía quebrantaba el día de reposo, el que no las hacía, pero de pronto sí las podía hacer, o ellos sí las podían hacer y otros no, y eso era una reglamentación ahí cuadrada por ellos, llamado las tradiciones. Por eso el Señor allá en el Evangelio de Marcos, el capítulo 7, les habla de que están invalidando los mandamientos con tantas tradiciones, invalidándolos. Y mire, allá yo quiero leer precisamente Marcos capítulo 7, que eso lo estaremos tomando más adelante en otro de estos mandamientos. Pero mire lo que dice acá, Marcos 7. Se juntaron a Jesús los fariseos,
y algunos de los escribas que habían venido a Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas. Uy, Señor, ¿verdad? Uno dice, ¿quién come pan con manos inmundas? No dirá de pronto un habitante de calle por allá que no se lava la mano y que no le importa meter las manos en las canecas y comer. Uno diría, esos son manos inmundas. Pero ¿sabe los fariseos a qué llamaban manos inmundas? A que tenía usted, antes de comer el pan, mostrarle a todos que se lavaba las manos. Se lavó las manos, ahora sí como el pan, ahora sí sus manos están santificadas. Y mire eso, porque mire el término que utilizan ellos, manos inmundas. Viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a ¿qué? A la tradición de los ancianos. Si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Vea, bonito método para bajar de peso, ¿cierto? Si no se lava las manos, no come, hermano. Y eso le pasaba allí a los fariseos. Verso 4. Y volviendo a la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran. Mire esto, enseñando como doctrinas ¿qué? Mandamientos de hombres. Increíble esto. ¿Cómo se volvió? Fue mandamiento de hombres. Y eran más énfasis en el mandamiento de los hombres que realmente en el mandamiento de Dios. Así estaban los fariseos. Dice, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Ese era el problema, que ellos era siguiendo las tradiciones de los hombres, no dando realmente el mandamiento. Mire que Dios establece el patrón del día del reposo al inicio de la creación. Dice que en 6 días hizo Dios los cielos y el séptimo descansó. Y cuando descansó de su obra en el día séptimo, Dios hizo del día séptimo un día de reposo de todas nuestras obras, dice Génesis 2:3. Es como si Dios dijera, tener mucho por hacer no es una excusa para no tomar el reposo que necesitas. Yo creé el universo y encontré tiempo para descansar de mi trabajo. Es lo que Dios enseña a través de la creación. O sea, que era necesario descansar. Si usted lo mira, uno dice, pero qué énfasis de Dios meter un descanso cuando Él es Dios, es soberano. Dios no se cansa. Dios no se cansa, hermano. Pero ¿por qué metió un último día como reposo, como descanso, para podernos enseñar acerca de cómo es ese descanso? Cuando Dios les dijo que se acordaran del día de reposo, Él les dijo que se acordaran de descansar. El término Shabbat se deriva del verbo hebreo descansar o cesar de trabajar. El propósito más importante del día de reposo era servir como una imagen preliminar del descanso que tenemos en Jesús. Recuerde que Cristo es el cumplimiento de toda la ley. Toda la ley es la teoría de Cristo, que es el cumplimiento. Cristo es la ley en carne. Él es el cumplimiento de los mandamientos, el cumplimiento de las profecías.
todo se cumple en Cristo. Y por eso Cristo, mis hermanos, es el cumplimiento de cada uno de esos mandamientos. Si miramos el primero, no tendrás dioses ajenos. ¿Por qué? Porque ya lo tenemos a Él. No necesitamos dioses ajenos. El segundo, no hacer imagen. ¿Por qué? Porque es que Él es real, verdadero, lo podemos sentir. No necesitamos imagen. El tercero, no tomar el nombre de Dios en vano. ¿Por qué vamos a estar jurando por Él y diciendo cosas, hermano, cuando lo tenemos realmente a Él? Él es el cumplimiento. El cuarto, el día de reposo. Cristo es el reposo. En el Nuevo Testamento, y ya ahorita por el tiempo, en el siguiente culto estaremos hablando acerca de eso. Pero quiero leerle rápidamente para redondear un poco este primer tema, lo que dice el libro de los Hebreos, el capítulo 4, versículo 9 a el 11. Libro de los Hebreos, capítulo 4, versículo 9 al 11 nos dice: por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿Cuántos son pueblo de Dios? Dice, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿A qué reposo se está refiriendo? A Cristo. Cristo es el reposo. Y quiero leer Colosenses capítulo 2, carta del apóstol Pablo a los Colosenses capítulo 2, verso 16 y verso 17. Mire, dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Y póngale cuidado a lo que dice acá. Todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. O sea, hoy, hermano, no tenemos que estar peleando por el día de reposo. No. Y sigue diciendo lo que dice Gálatas, capítulo 4, versículo 9 al 11. Dice, mas ahora conociendo a Dios. Vea lo que está hablándonos a nosotros. Ahora, conociendo a Dios, todos los que conocemos a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios. Gálatas 4, 9 al 11, estoy leyendo. Mire lo que dice. ¿Cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros, dice Pablo a los Gálatas. ¿Por qué? Porque ahora conocen a Cristo, están en Cristo. Cristo es el cumplimiento de toda la ley, pero hay gente que sigue otra vez guardando la ley, no con Cristo, sino como letra. Por eso hay muchos que siguen guardando el sábado como día de reposo. Y si nosotros guardamos el sábado como día de reposo, pues no nos ha alumbrado Cristo. No hemos conocido a Cristo, que Cristo es el reposo. Él es el cumplimiento de la sombra, de la ley, que era la sombra. Él es el cumplimiento, el verdadero. No podemos nosotros otra vez volvernos a judaizar cuando tenemos ahora a Cristo, que Cristo es el cumplimiento de la ley. Mire que ni siquiera en ese tiempo el reposo fue un motivo de debate. En el primer concilio que habla Hechos capítulo 20, el concilio que hubo en Jerusalén, allí se habló porque ahora no solamente habían cristianos judíos,
sino también habían cristianos gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no son judíos. Nosotros somos gentiles, no somos judíos. Y entonces en ese concilio se reúnen para hablar, porque habían cristianos judíos y cristianos guardar el día de reposo. No se dice. Porque es que ahora en Cristo Él santificó todos los días, no uno solo. Y ahora Cristo es nuestro descanso, nuestro reposo. Y si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Hay un coro que cantamos: si te tengo a ti, lo tengo todo. Sí, claro, es que en Cristo lo tenemos todo. Ya no necesitamos guardar un día. Porque es que a nosotros nos dicen: es que ustedes los evangélicos ya no guardan el sábado, sino guardan el domingo, nos dicen. Y eso llevan por allá que en el año 303, cuando allí estaba Constantino, impuso el día domingo como el día de adoración, y eso es adoración al sol, y eso sacan una retahíla tremenda de que nosotros adoramos el domingo. Nosotros adoramos al que hizo el domingo, al que hizo el sábado, al que hizo el lunes, al que hizo todos los días. Es más, hermano, es que cuando Dios hizo los días de la creación no se llamaban lunes, ni martes, ni miércoles. ¿Sabe que esos nombres son nombres griegos? Esos nombres, hermano, no tienen más de 200 años antes de Cristo. Esos fueron nombres puestos por los griegos. Y por eso el Shabbat como tal no viene de la palabra sábado. El Shabbat viene de la palabra hebrea descansar del trabajo. Y ese era el objetivo, descansar del trabajo. Que toda la humanidad tenga ese derecho a descansar. Pero ahora, como Cristo es nuestro descanso, pues nuestro descanso es Él. Y por eso nos reunimos para adorar y exaltar el nombre del Señor. ¿Por qué el domingo? No adoramos el día ni guardamos el día. El domingo es porque es el día del Señor, así lo llama la palabra de Dios. Dice que Juan estaba en el Espíritu en el día del Señor. Dice también la Biblia que en el primer día de la semana fue la resurrección de Cristo. La iglesia se reunía el primer día de la semana. ¿Por qué la iglesia se reunía el primer día de la semana y no se reunía en el Shabbat? Porque el Shabbat era judío. ¿Y qué hacían los judíos? Pues iban a la sinagoga el Shabbat. Pero ahora ellos eran cristianos, tenían a Cristo. ¿Cuándo se reunían? El primer día de la semana. Allí se reunían. Y por eso esa tradición la ha mantenido la iglesia cristiana desde los tiempos de Cristo, de reunirse el primer día de la semana, como hoy. Hoy es primer día de la semana. El domingo es el primer día de la semana. Nos reunimos no porque guardemos día, no porque adoremos el día, no porque sigamos el día, no. Solo porque es el primer día de la semana, el conocido día del Señor, el día de la resurrección, que se reunía la iglesia primitiva, se reunía el primer día de la semana, o lo que se conoció como el día del Señor. Y por eso nos reunimos el día domingo, no para adorar el día. Escúcheme bien esto, porque es que los que guardan el día, usted se dará cuenta que ellos ese día, hermano, andan eso así despacito, eso no parte en un plato, eso todo, hermano, tratan de hacerlo con cuidado, pero el resto de semana andan descarriados. ¿De qué sirve guardar un día? Y eso es lo que Pablo está diciendo allá en Colosenses, de que para qué días de reposo, lunas nuevas, fiestas, todo eso, cuando realmente no tienen un corazón para Dios. El Señor Jesucristo lo dijo: de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. ¿Por qué? Porque dicen: ay, sí, guardan un día, ay, en ese día sí, mejor dicho, no parten un plato, pero el resto de semana parten toda la vajilla. No, ahora nosotros, nuestro reposo es Cristo.
Él es el reposo. ¿Y qué pasa? Nosotros ¿en quién descansamos? En Él. Nosotros no necesitamos ahora un día, hermano, que venimos el primer día de la semana para adorar y exaltar al Señor. Sí lo hacemos, pero no porque la Biblia nos mande a guardar un día. No, nos manda a que adoremos al que hizo todos los días, a ese Señor. Amén. No necesitamos ahora vivir de guardar días, ni de judaizarnos, ni de volvernos ahora a las tradiciones y a los mandamientos antiguos y a vestirnos de judíos para agradar a Dios. No, ya no es necesario. Ahora tenemos a Cristo, que Cristo es todo para nosotros. Ahora vivimos en Él, porque eso, el que está en Cristo, nueva criatura es. Ahora vivimos en Él. Y si vivimos en Él, ya no necesitamos guardar días. ¿Sabe por qué? Porque nosotros todos los días ahora vivimos para Dios. Todos los días nos guardamos, no los guardamos, nos guardamos para Dios. Todos los días. No viva solo de un día, mi hermano. No guarde un día, no. Guarde todos los días para Dios. Guárdese en santidad, guárdese sin pecado, guárdese, hermano, en santidad delante de Dios, y Dios bendecirá su vida. Yo quiero que se ponga de pie. En nuestro siguiente culto vamos a estar ahondando en otros temas concernientes a este día de reposo. Padre celestial, te damos gracias porque tú eres grande y maravilloso para con nosotros.